Hola, bienvenidos una vez más. Permítame presentarme, soy Jafet Callejas. Aquí estamos muy complacidos por el privilegio que tenemos de compartir hoy el mensaje. Así que pues vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Como sabemos que la bendición y la riqueza que hay dentro del conocimiento de la palabra de Dios es algo que es para tu beneficio. Siempre verlo de esta forma. Todo lo que el Señor escribió en las palabras que estamos leyendo ahorita, precisamente son para tu bien. Porque ese es el plan de Dios para ti. Él tiene planes de bien y no de mal. Él tiene planes de bendición y no de maldición. O sea, realmente lo que vamos a estar leyendo, tengamos ese chip de que es para tu bien, para mi bien. Para eso fue escrito. Así que, pues bueno, acompáñame al libro de Apocalipsis. Estamos estudiando el capítulo 2. Estamos empezando en el capítulo 2 a partir del versículo 1. Así que acompáñame allí. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Y bueno, vamos a recapitular un poquito lo que vimos en el anterior mensaje. Estamos viendo de que el apóstol Juan tuvo una visión de Jesús, ¿verdad? Y Jesús le decía qué era lo que tenía que decirle a ciertas iglesias. Cuando hablamos de que se escribió un mensaje para una iglesia, habla de que realmente pues a todos los creyentes que se encuentran en ese lugar tenemos que aceptar ese mensaje. No quiere decir que solo porque se escribió para los que estaban en Roma, por ejemplo. Solamente los romanos tienen que leerla y tienen que cumplirla. No, todos nosotros también tenemos que estudiar lo que fue escrito, aunque su nombre esté allí, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si existiera un mensaje para la iglesia Viña, que está aquí en San Pedro Cholula, pues realmente los creyentes que están alrededor también es para ellos el mensaje. Porque la iglesia, ¿dónde está? Está en donde quiera que alguno de sus hijos está caminando. Allí está esa presencia la iglesia. Todos los que son hijos de Dios son parte de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo. Si realmente tú ya aceptaste a Cristo, eres parte. Y si un mensaje que está escrito ahorita es para ti, ¿sale? Así que realmente pues esto que vio el apóstol Juan, dijo, bueno, vamos a escribir a 7 principales iglesias. Pero en realidad es toda la iglesia, ¿verdad? Todo este mensaje es para todos ellos y vamos a empezar con la primera. Dice, escribe al ángel, dice el versículo 1 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bien, pues ya empezamos con el primer mensaje, ¿verdad? Éfeso, estábamos hablando de una ciudad costera, allá en lo que ahorita se conoce como Turquía. Entre Turquía y Grecia estaba esta iglesia, Éfeso. Era considerada como una iglesia fuerte, una iglesia grande, en número de congregantes, pero también en número de obras. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, cuando nosotros entendemos la palabra ángel, pues bueno, a nuestra mente viene este ser con alas, con luz, que nos han enseñado en películas, en caricaturas y todo eso. Pero realmente la palabra ángel significa mensajero. Un mensaje para una iglesia, un mensaje para el cuerpo de Cristo. Por eso dice, escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Normalmente así eran llamados lo que ahora nosotros conocemos como los pastores. Nosotros decimos, es que está el pastor de tal iglesia, está el pastor de tal iglesia. Bueno, en ese tiempo realmente era la forma de decirlo, el ángel que está en la iglesia, el mensajero que está en la iglesia. Porque la forma de organizarse de la iglesia era así. Iba Pablo, fundaba una iglesia, luego levantaba a alguien allí y se iba a fundar la que sigue, porque la iglesia estaba experimentando un crecimiento exponencial. Aún en medio de las dificultades, de la persecución y de los peligros, la iglesia seguía multiplicándose. Así pues, cuando venían los demás servidores de Cristo, los demás obispos del Señor, así visitar las iglesias, pues obviamente eran conocidos como los mensajeros, ¿de acuerdo? Cuando Pablo escribió una carta, pues alguien tenía que entregarla, ¿verdad? Tal vez él no podía porque estaba muy lejos o estaba encarcelado, pero alguien tenía que entregarla. El apóstol Juan, ¿dónde estaba? Estaba exiliado en una isla.
Alguien tenía que entregar esta carta, alguien tenía que entregar este mensaje. Y así realmente cuando Dios te dice algo que le menciones a alguien, tienes que entregarlo. Como nuestra hermana Abigail le dio un mensaje que tenía que ser entregado a nosotros. Así pues, ahorita se está moviendo el Señor en este tipo de formas. Por eso es bien importante que vengan mensajeros y visiten las iglesias. Realmente el Señor te va a mover y te puede llevar a otros lados donde está la presencia del cuerpo de Cristo a llevar un mensaje. Entonces eres el mensajero, ¿no? Entonces por eso es que habla como así, como dices, escribe al ángel de la iglesia, escribe al mensajero que está por allá. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? En el capítulo anterior lo vimos, es Jesús, como se le apareció al apóstol Juan. Estaba en medio de 7 candeleros, ¿verdad? De oro. Y arriba 7 estrellas. Una visión tremenda que vio tan profundo que el apóstol Juan cayó como muerto, ¿verdad? No podía resistir tanto a la presencia del Señor Jesús en toda su gloria, pero lo sobrevivió porque tenía que entregar este mensaje. Y ahora sí vamos a conocer la iglesia. ¿Qué es lo que le dice a la iglesia que está ahorita en ese tiempo? Dice, yo conozco tus obras. Obviamente, no hay nada que podamos ocultarle al Señor Jesús. Dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, porque no has desmayado. Vamos a hacer una pequeña pausa allí. ¿Qué poderosa característica tiene la iglesia que está en Éfeso? ¿Quién no quisiera asistir a una iglesia así, verdad? Que dices, no inventes, aman tanto a Dios que saben comprobar cuando un mensaje es verdadero y cuando uno no. Qué tremendo, porque a pesar de el tiempo y la distancia que estaban viviendo en ese entonces, ya existían, como dice aquí, a gente que se decía ser apóstoles y no lo eran. Gente que se decía ser profeta y no lo era. Gente que se decía ser pastor y no lo era. Gente que se decía ser ministro y no lo era, ¿verdad? Como dice otra parte de la escritura, eran lobos vestidos de oveja. Y esta iglesia lo sabía reconocer. Fácil. ¿Cómo reconoces algo que es falso? Porque tienes contacto con lo verdadero. Así de sencillo. En las décadas de los años 20, los años 50, a los cajeros de los bancos, la única forma de reconocer billetes falsos, ¿cómo era? Tener contacto con los billetes verdaderos. Porque billetes falsos había muchísimos billetes falsos. Y cada día con mejores tecnologías para poder falsificar. Pero solo un tipo de billete verdadero existía. Entonces realmente así es como los cajeros de ese entonces tenían tanto contacto con billete verdadero que cuando les llegaba un falso, rápido sabían reconocerlo. Y esta iglesia era así. Tenía tanta hambre de Dios que no se conformaban con asistir un solo día al culto. Tenían varios días de enseñanzas. ¿Quién estaba en Éfeso? Te voy a poner un poquito en contexto. La madre de Jesús, María, la madre de Jesús, sus últimos momentos los pasó allí. El apóstol Pablo visitaba seguido Éfeso para ofrecer conferencias, dar congresos, qué sé yo. El apóstol Juan estuvo allí. Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, estuvo allí. Y hace no mucho hablábamos de un joven que estaba pastoreando esta iglesia y era Timoteo. Entonces estamos hablando de que personajes que nosotros conocimos en la Biblia estaban congregándose en Éfeso. O sea, no era una iglesia chiquita, no era una iglesia que apenas estaba empezando, ya era una iglesia que tenía recorrido, ¿de acuerdo? Y era una iglesia que mínimo más de 20 años ya tenía funcionando dentro del cuerpo de Cristo. Y eso les dio pues estas credenciales, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Es una iglesia donde enseñan sana doctrina. Es una iglesia donde puedes ir a estudiar cosas de la Biblia y te las van a enseñar bien. ¿Sí me explico? Es una iglesia que ha sufrido, dice. Pues claro, porque obviamente en ese tiempo perseguir a los cristianos era legal. Si llegaban las personas y les hacían destrozos a su iglesia, nadie decía nada. Era absolutamente normal que maltrataran a los creyentes de Dios. Era absolutamente normal que los apresaran. Y dicen que a pesar por todo eso, seguían trabajando. Pero todavía pone un calificativo después que dice, trabajo arduo, trabajo pesado. No era un trabajo de decir, ¿saben qué? Vamos a ofrecer comida a los que no tienen que comer una vez al mes. Dice que el trabajo era arduo. La labor que hacía esta iglesia la reconocían los no creyentes también. Era una iglesia que tal vez limpiaba sus calles,
que tal vez limpiaba o pintaba las aceras de sus escuelas. Tal vez era una iglesia así, era una iglesia activa, que no solamente se reservaba a trabajar el día domingo o el fin de semana. Era una iglesia que además tomaba más días. Y no solamente era una iglesia que lo que hacía, lo hacía nada más para ser reconocida. Dice que era que por amor del nombre de Jesús. Ahí está escrito. Por amor al nombre de Jesús lo hacían. Qué padre, ¿no? Tener este modelo de trabajo en todas las congregaciones. Y lo podemos hacer. Realmente no es algo que solamente unos lo pueden hacer. Todos lo podemos hacer. Todos podemos traer el modelo de trabajo de la iglesia en Éfeso aquí en San Pedro Cholula. Claro que se puede lograr. Claro que se puede lograr. Y se tiene que hacer que, número 1, aquí dice paciencia y trabajo arduo. Son 2 cualidades que tenía Éfeso para lograr lo que logró, lo que le está reconociendo el Señor ahorita. Yo sé que esto no lo lograron en un día o en un año. Tardó tiempo, pero lo consiguieron. Y eso no está por demás. O sea, realmente nosotros podemos llegar a que digan que la iglesia que está aquí hace esto. Y se puede lograr. Claro que se puede, no es imposible. Sin embargo, acuérdense que este mensaje va completo. El Señor Dios siempre va a reconocer primero lo que se está haciendo bien. Y sin embargo vamos a seguir leyendo. ¿Qué es lo que está haciendo esta iglesia? Dice, pero tengo algo contra ti. Dice que has dejado tu primer amor. Ah, caray. Dice que recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vamos a hacer un pequeño pausa ahí. ¿Acaso se puede ser una congregación que logra cosas, que hace obras, que tiene actividades, que tiene desempeño dentro de su comunidad y hacerlo sin amor? Pues realmente ellos eran el primer ejemplo. La palabra Éfeso significa deseado o deseada. Realmente, pues obviamente tiene que ver con todo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Era una iglesia que tú dices, ¿cómo me encantaría congregarme en un lugar así? ¿Cómo me encantaría servir en un lugar así? Y, sin embargo, como dice, no todo lo que brilla es oro. Porque eso es lo que vemos. Eso es lo que se veía. Eso es lo que la ciudad de Éfeso veía. Qué padre que es una iglesia que alimenta a los pobres, que alimenta a los huérfanos, que va a dejar ropa, que va a dejar aquí, que va hacia allá, que limpia, que construye. Y todo eso es muy padre, ¿verdad? Pero el Señor, acuérdese que ve el corazón también. No solamente ve tus obras, Él también ve la intención con el que lo haces. El Señor también ve la forma de por qué haces lo que haces. Y el Señor lo dijo. Dejaste tu primer amor. No les dijo, ya no me amas, porque eso es algo bastante grave también. Pero lo que les está señalando el Señor es que dejaron su primer amor. Se están concentrando tanto en hacer que se les olvidó en quiénes son. Que se les está olvidando la razón por la cual empezaron a hacer las cosas. Y esto es bien importante para nosotros como creyentes, siempre autoexaminarnos, siempre hacernos esa labor introspectiva y hazte las preguntas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué asistes a la iglesia? ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Por qué cantas a Dios? Son preguntas que nos confrontan. Estemos en el tiempo en el que estemos dentro de caminar con Dios, sea poquito, sea mucho, estas preguntas siempre tienen que estar presentes. Porque es nuestra brújula, es nuestra ancla de decir, esto lo hacemos porque amamos a Dios. No lo hacemos para tener reconocimiento de fuera. No lo hacemos para tener el título. No lo hacemos para que nos hablen bonito. No lo hacemos para conseguir favores. Lo hacemos porque amamos a Dios. Si el Señor te preguntara ahorita, ¿por qué atiendes a un montón de niños todos los sábados? Antes de ver el por qué hacemos las cosas, tienes que amar a esos niños primero. Antes de decir, ¿sabes qué? Me voy a levantar temprano y vamos a hacer un guisado para el día del evento.
Esas preguntas siempre van a estar dentro de nuestro corazón. Y yo también te las encargo de tarea. Que esta semana pongas, y si es necesario escribirlo, lo hagas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Porque te lo pidieron? ¿Porque te pidieron el favor y tú eres buena onda y dices, vamos a hacerlo? ¿O porque te dijeron, hermano, apóyenos porque no hay quien lo haga? Claro, normalmente así empezamos muchos. Pero con el tiempo no debemos de olvidar la razón del por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué servimos a Dios? Porque realmente tuviste un encuentro con Dios. Tuviste un encuentro con Dios y por amor a Dios dices, ¿sabes qué? Yo quiero servir. Quiero servir porque eso es lo que te va a ayudar a no caer en algo rutinario. De decir, venimos, nos sentamos, cantamos, escuchamos la palabra y nos vamos. Oramos, saludamos y ya. Este tipo de preguntas es algo que nos va a ayudar a tener cada domingo un encuentro diferente con Dios. A que tengas en tu hogar un encuentro con el Señor más seguido. No te reserves a solamente escuchar los días de culto un mensaje de parte de Dios. Tú tienes acceso a la Biblia todos los días. Y allí el Señor te está esperando. Amén, hermanos. Amén. En la ciudad de los Efesos o de los Efesios, si nos damos cuenta, hay una carta en el Nuevo Testamento que se llama Efesios. La hemos escuchado. Pues obviamente cuando Pablo enseña a los Efesios, les está enseñando la forma en cómo se presenta la justicia de Dios y sobre todo cómo se presenta el creyente, cómo debe de vivir el creyente en autoridad. Normalmente le llamamos así, ¿no? Como la carta de la autoridad del creyente. Si el creyente vive como si no tuviera nada que hacer, pues una lectura a esta carta es muy buena para poder reafirmar y decir qué voy a hacer con mi llamado, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el ministerio que el Señor me está pidiendo? Es bien importante que le demos esa lectura. Y ellos ya lo conocían por años. Ya conocían esa carta. Ya se la sabían de memoria. Ya había maestros que explicaban de todo esto. Y obviamente en lo contexto histórico, pues era conocida como la luz de Asia. Imagínate. Si la gente que no conocía a Dios sabía que en la ciudad de Éfeso era como la luz de Asia, imagínate ahora en el reino de Dios. Era conocido como también, como un lugar deseado, como un lugar donde encontraba la luz de Dios en medio de las tinieblas, ¿no? Qué tremendo es un lugar donde sabes que donde vas a ir vas a ser alimentado, parte de la palabra. Y es que eso debe ser así. ¿Qué nos decían hace rato con el mensaje de nuestra hermana Abby, ¿no? Que eres luz en medio de las tinieblas. Eres luz en medio de las tinieblas. Entonces, si el Señor ha escogido a su iglesia para ser luz en medio de las tinieblas, se puede ser luz en medio de las tinieblas y olvidar que amas a Dios, pues parece ser que sí se puede. Parece ser que caer tanto en el activismo y olvidarnos que lo hacemos por amor a Dios es algo que se puede caer. Si está escrito aquí es porque ya les pasó a ellos. Y si les pasó a ellos, pues obviamente este mensaje está, pues precisamente para evitarlo, ¿verdad? Dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si este mensaje está escrito aquí, ¿realmente qué crees que el Señor quiere que nosotros evitemos? Si bien la cultura popular de nuestro México, que dice que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? Pero el Señor dice que es de sabios, solo el sabio sabe experimentar en cabeza ajena. Y yo sé que el Señor te da la sabiduría para saber conocer, para conocer de los errores de otros y decir, ¿sabes qué? Yo quiero pasarlo diferente. Y se puede. Y se puede. Dice, después vamos a seguir leyendo en el capítulo 5, recuerda de dónde has caído. Cuando nosotros tenemos conciencia de cuándo fue el momento en que se nos olvidó el porqué, vamos a poder arreglar las cosas. Es bien importante tener esa conciencia de decir, ¿sabes qué? ¿Qué hice mal? ¿O en qué momento caímos en esto? ¿O en qué momento caímos en la rutina? ¿En qué momento nos volvimos tan insípidos, tan secos? ¿En qué momento? ¿Sabes que cuando tú mueves
un ángulo en una recta, al principio no se nota. No se nota. Parece como si nada hubiera cambiado. Pero pasa el tiempo y la abertura se hace muchísimo más grande. Entonces realmente es un mandamiento de nosotros siempre estar pendientes de a ver qué están pasando. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Es de sabios anotarlo y de decir, aquí vamos a hacer cambios. ¿Para qué? Para que realmente no nos vuelva a pasar. Es bien importante decir, a ver, ya pasó un año, ya pasaron 2 años, ya pasamos 3 años. Vamos a hacer una labor de análisis y decir, ¿qué se está haciendo bien? Sigámoslo haciendo. ¿Qué no estamos haciendo tan bien? Pues vamos a cambiarlo, vamos a corregirlo. Si ahorita el Señor no ha venido, entonces estamos a tiempo de cambiar muchas cosas. Si ahorita el Señor no nos ha llevado a su presencia, es porque es el tiempo para hacer correcciones. Un navegante siempre tiene que estar pegado a la brújula. Un navegante tiene que estar atento a lo que está sucediendo alrededor y de tomar decisiones, de cambiar el rumbo. Ahora nosotros, como creyentes, nosotros ¿qué tipo de cambios tenemos que hacer? Tenemos que hacer cambios en la práctica. Porque en el conocimiento todos tenemos la misma Biblia. Todos tenemos la misma Biblia. Si tú ves cristianos de otros países que tienen congregantes, más de 2,000, 3,000 congregantes, tienen la misma Biblia que tú. A ellos no se les dio otro tipo de Biblia diferente. Pero si bien nosotros, que tenemos acceso al conocimiento de la palabra de Dios, entonces donde tenemos que hacer los cambios es en la forma en cómo lo aplicamos, de cómo lo estamos aplicando. Si bien el punto principal es reconocer que la iglesia de Éfeso ha fallado. El punto principal es que se arrepientan. Y nosotros, ¿cómo tenemos que recibir este mensaje? Es que si ya nos dimos cuenta que algo estamos haciendo mal, pues paremos. Es mejor parar, corregir y continuar que no hacer nada. Que seguir como si no pasara nada. Como dicen por aquí, ¿no? Nos hacemos de ojo de hormiga, ¿no? O de la vista gorda, porque nadie dice nada. Pasan y pasan los años y se hace la práctica de la doctrina como si fuera normal. Entonces, nosotros tenemos una tarea bien importante. Número 1, tener paciencia y trabajar arduamente y no olvidarnos de por qué hacemos las cosas. ¿Sí? Si bien, dentro del caminar cristiano, parece que todo va bien, de decir, ¿sabes qué? Yo conozco a Dios, tiene poco de que lo conozco, tengo poco de que me congrego, pues parece ser que dices, no, pues yo no me siento como que me he olvidado de Dios. Pero te voy a decir esta enseñanza que una vez escuché. Si está escrito allí, es porque es posible que un día nos suceda. Tal vez ahorita no nos sentamos como que muy alejados de Dios, ¿verdad? O alguien aquí se siente como que siente que no ama a Dios lo suficiente. Quizá no, pero está escrito. Y está escrito para prevenirnos. Y si está escrito es realmente para nosotros hacer cambios antes. Y qué bien digan que los creyentes que están por acá aprendieron de los efesios y tuvieron una historia diferente, ¿verdad? Eso es nuestra misión, estar atentos. ¿Y cuál fue el motivo por el cual el Señor les está denunciando a esta iglesia? Que olvidaron su primer amor, que lo dejaron. Y ese primer amor realmente es algo que todos pasamos y hay que aprender a reconocerlo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, ¿qué es lo primero que viene a nuestras mentes? El querer conocerlo más. Cuando el Señor toca su corazón y toca sus vidas, realmente es una experiencia inolvidable. Porque es decir, ¿sabes qué? Es un punto de antes y después de nuestras vidas. Eso es algo que nosotros vivimos cuando llegamos al Señor. Cuando nos preguntaron, ¿sabe qué? ¿Usted cree que el Señor murió por ti? ¿Crees que resucitó al tercer día?
Cuando tú ya lo tomas de manera conscientemente y lo aceptas, entonces el Señor llega y se puede decir que estás en tu primer amor, porque realmente te fascina y te apasionan todas las cosas de Dios. Y decir, mira, quiero comprar esta Biblia, quiero leer, quiero orar. Y se nota la pila de las personas cuando están en ese fuego de ese primer amor. Y los puedes ver y los puedes decir, ¿sabes qué? Este hermano está bien movido. Llega temprano, toca desde antes y quiere hacer más y quiere que le encarguemos más cosas y quiere venir y servir. Y sí, hermano, yo lo hago. Y está una proactividad. Esas son personas que están en un primer amor por Dios. Porque lo hacen, pero pasa el tiempo y puedes ver que tal vez esas personas ya no tienen la misma proactividad con la que empezaron. Dices, mira, este hermano llegaba bien temprano y ahora ya llega a mitad de la prédica. Este hermano estaba muy, muy apurado con las cosas de Dios y ahora ya parece como que le bajó el ritmo. Esto sucede precisamente porque nosotros, cuando hemos pasado por ahí, se nos olvida y dejamos de pensar, ¿por qué hago lo que hago? Si yo llego temprano al culto, es porque yo quiero quedar bien con Dios, no con el pastor, no con los hermanos de la iglesia que me ven llegar, qué pena que me vean llegar tarde, ¿verdad? Pero no, realmente la intención es, yo quiero agradar a Dios primero. Quiero que el que se dé cuenta sea el Señor. Ya, si se da cuenta después el pastor, si se dan cuenta, está bien, no pasa nada. Si no dice nada, tampoco es motivo de sentirme mal. Es que fui a la iglesia y no me saludaron. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ahí ponte esa pregunta. Puede que un día asistas a la iglesia y digas, es que el hermano siempre me saludaba a la entrada y ahora ya no me hizo caso. Y empieza un decaimiento de los ánimos. Pero cuando nosotros entramos en decir, ¿por qué hago lo que hago? Aunque vengan esos desánimos, no paras. Y esto, allá afuera, en el mundo secular, te van a decir que no te esperes a estar motivado para hacer las cosas. Porque la motivación es como cuando quemas un pedazo de periódico. ¿Cómo se hace la llamarada? Grandísimo. O cuando queman zacate, ¿no? Cómo sale la llama así enorme, pero se acaba de volver. Se acaba rapidísimo. Y si tú intentas quemar un tronco, tarda en prender un tronco. Pero la duración del fuego es muchísimo mayor. Entonces, en el mundo secular te van a decir, no te esperes a estar motivado, porque esa motivación se acaba. Qué bonito se sintió en el culto, qué bonito, vamos a hacer más cultos así. Pero la disciplina es lo que nos va a mantener, que aún en momentos de adversidad, sigamos haciendo las cosas al pie de la letra. Tú los ves con las personas que hacen ejercicio, te van a decir, no te esperes estar motivado para ir y hacer ejercicio, porque esa motivación se te puede acabar en 2-3 días y ya no lo vas a hacer. La disciplina, la constancia es lo que va a mantener un régimen de ejercicio en las personas que llevan un estilo de vida así. Un creyente que sabe que las cosas que hace, las hace por amor a su Dios, lo va a mantener en disciplina. Y aunque vengan momentos de desánimo, aunque vengan momentos de adversidad, lo va a seguir y lo va a seguir y lo va a seguir haciendo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que no se nos olvide nuestro primer amor. Y nuestro primer amor no debe de ser como un momento de vida, de qué bonitos recuerdos, ¿no? Qué bonito el tiempo cuando el Señor llegó a mi vida y contestaba mis oraciones. Y qué padre, porque muchos problemas que yo traía se arreglaron. Aleluya, ¿no? Y traemos esos testimonios. El Señor me sanó, el Señor me dio el trabajo, el Señor me ayudó con este problema. Y estábamos así, pero eso no es para que se quede en un bonito recuerdo. Es para que tú sigas contando más victorias así. Sí está padre que el Señor te sanó hace 30 años, pero háblanos de tus victorias de este año. Háblanos de lo que el Señor te está ayudando a lograr hoy. Eso es la constancia. Porque cuando el Señor contesta tu oración, es la motivación. ¿Sí o no? Es la motivación de, amén, el Señor responde.
pero solo tu disciplina es la que te va a mantener firme, firme, firme. Y cuando llegue momentos donde sientas que el Señor no te escucha, en momentos donde sientas que tu oración nomás no pasa del techo, la disciplina en tu práctica cristiana es la que te va a mantener de pie. Es la que te va a mantener de pie, en la que dices, ¿sabes qué? Yo no me voy a basar en lo que veo. Y está padre, y lo usamos como cliché dentro del lenguaje cristiano. Nos basamos por fe, no por vista. Pero cuando llegue el momento de la práctica, ¿cuántos se van a quedar diciendo lo mismo? Y esto es lo que el mensaje a los efesios se les estaba diciendo. Está muy padre que hagan actividades, que hagan congresos, que hagan eventos, que hagan aquí, que hagan allá. Pero se están enfocando en las obras. ¿Y las almas quién las está viendo? Era esta iglesia donde sí evangelizaba, al hacer un evento de evangelismo y 100 almas entregaban su alma a Cristo. Pero una vez que se acababa ese evento, bueno, ¿y esas 100 almas quién las va a ir a visitar? Esas almas necesitan ser pastoreadas, pero esto es lo que estaba viviendo esta iglesia. De decir, sí, está padre, ya lo hicimos, ya cumplimos, ya hicimos palomita al pendiente. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y después, tú dices, ¿y quién le da solidez a lo que estás haciendo? ¿Quién le está dando ese cuidado a las nuevas personas que están llegando? Y esto es algo que el Señor nos está demandando. Está muy bien que sirvas. Eso el Señor no les dijo que eso estaba mal. El Señor les dijo, pero que ese servicio no se te olvide, que lo haces por amor. ¿Sí? Si un día tú tienes en tu corazón de decir, ¿sabes qué? Yo quiero llevarles esta comidita, esta agüita a los niños que vienen los sábados. Está muy bien recibida y el Señor te va a bendecir eso que das. Pero que no se te olvide que lo haces por amor a Dios. Porque si tú amas al Señor, es porque amas al prójimo. Amén. Vamos a Juan, primera de Juan 4. Primera carta de Juan en su capítulo 4. Y ahorita te voy a decir. Vamos a leer desde el versículo 4, 1 de Juan 4, 4. ¿Sale? 1 de Juan 4, 4. Y dice así. Dice, hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, hablando del mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que realmente, como hijos de Dios, tenemos acceso a la presencia de Dios. Nuestra voz es escuchada por Dios. ¿Qué privilegio más grande tenemos? De que cualquier creyente, cualquier hijo de Dios, si es necesario hacer una oración, lo va a hacer y va a ser contestado y va a ser escuchado de parte de Dios. Ahora, dice que esta es la diferencia entre un espíritu de verdad y un espíritu de error. Un espíritu que quien no conoce a Dios, pues realmente ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a tomar sus decisiones? ¿Cómo va a tomar un estilo de vida? Que aquel que lo conoce. Por eso dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Detengámonos un poquito allí. Realmente dice que si nosotros decimos que somos de Dios, pues tenemos que amar entre nosotros. ¿Y qué clase de amor está hablando el Señor? Dice que es el amor de Dios. Porque la parte que nosotros necesitamos entender es que el amor que el Señor nos expresó, pues es muy diferente al amor que tal vez ahorita entendemos. Un amor terrenal es aquel que dice, pues yo te trato bien porque eres de mi familia. Yo te quiero dar todo porque eres un hijo mío, un padre, un hermano. O porque eres un amigo al que quiero mucho.
Pero realmente la clase de amor que el Señor nos dice y nos enseña es un amor que se da a sí mismo. Esto es lo que porque dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios. Ahí nos explica qué clase de amor es para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y ahí está la clase de amor que el Señor nos dice que tenemos que entregar. Un amor que se da a sí mismo. Ese es el amor de Dios. Porque nos lo demostró. Jesús se dio a sí mismo. Dio su vida por cambio de la nuestra. Ese es el amor que el Señor nos enseña. No es un amor que dices, si me tratas bien, yo te trato bien. Si me tratas mal, pues ya no te voy a tratar tan bien. No es ese amor. Es un amor que no tiene condiciones, que no tiene esas barreras. Porque ¿cuántos le dieron la espalda a Jesús en sus últimos momentos cuando se estaba dando a sí mismo en la cruz? Y sin embargo, Jesús lo siguió haciendo. Jesús sufrió el abandono de sus discípulos en el momento de estar colgado en la cruz. Y aún así lo hizo. Entonces, es ese tipo de amor que el Señor nos está entregando. Que nos dice, yo espero de ti que tú también lo vas a hacer. Y tal vez el Señor no nos está pidiendo ir a la cruz. Obviamente ya no, porque eso se hizo una vez y para siempre. Pero esto nos lo está enseñando de decir, tienes que demostrarlo con las personas que ves. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves y rechazas a tu prójimo que sí puedes ver? Y esto se demuestra el amor que el Señor nos está pidiendo. Esto es lo que les estaba denunciando a los efesios. Se te olvidó tu primer amor. Está muy padre que llenes los templos, pero tantito te enteras que tu hermano está en pecado y lo ignoras. Tantito ya te enteraste que tu hermano pecó, falló y lo dejas a un lado. Y esto lo vas a poder ver en muchos lados. No nada más allá, en Efesios. Hasta la fecha sigue sucediendo. Es bien curioso porque a los cristianos ya se les conoce como el ejército que remata a sus heridos. Tristemente. Pero ya la gente que no conoce a Dios, la gente que no ama a Dios, sabe que allí en las iglesias, tantito te equivocas, te van a tratar feo. Y es que, como creyentes, pues, ¿qué te puedo decir? Hemos fallado en esas situaciones. Y se ha dado de qué hablar allá afuera. Pero por algo el Señor nos está hablando y podemos corregirlo. Y podemos corregirlo y de decir, ¿sabes qué? Si realmente yo predico que el Señor nos ama, pues la mejor forma de predicarlo no es aquí arriba en el púlpito. La mejor forma de predicarlo es cuando hay una conversación íntima con alguien y decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación. Y lejos de señalarlo, lejos de juzgarlo, lejos de regañarlo, decir, ¿sabes qué? Aquí es un lugar seguro. Aquí es un lugar donde vas a poder sentirte en casa, donde las puertas están abiertas. Porque aquí no es un museo de santos. No. Aquí es un lugar de restauración. Aquí es un lugar donde las personas que vienen en busca de una nueva vida la van a encontrar. Donde dice Primera de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, realmente como iglesia nosotros tenemos que tener esa conciencia de decir, si viene alguien de allá afuera, a mí no me interesa lo que hizo, lo que está haciendo, en dónde se encuentra, a mí lo que me interesa es que conozca a Jesús. Y la única forma de que conozca a Jesús no es que yo les explique 100 versículos de la Biblia, la mejor forma de que conozcan a Jesús es que lo conozcan a través de ti. ¿Qué tanto ven a Jesús en ti? Pueden ver mucha Biblia, pueden ver muchos títulos, pero lo que verdaderamente importa es cuánto ven a Jesús en ti. Si ven más de mí, entonces el que está mal soy yo. Porque no tiene que ser así. Tienes que ver a Cristo en mí. Tienen que ver a Cristo en ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que esforzarnos. Que vean a Cristo. Que no vean a Adi, que no vean a Luis, que vean a Cristo. Que no vean a Tilia, que no vean a Yuri, que vean a Cristo.
Eso es lo que tenemos que esforzarnos como creyentes. ¿Qué tanto me parezco a Jesús? Si nosotros nos enfocamos en lo que no debes de hacer, híjole, no acabamos nunca. Es una lista infinita de lo que no tenemos que hacer. Por eso es mejor que enseñarte en lo que sí tienes que hacer. Busca a Jesús, parécete a Él. Busca parecerte a Él más y más. Cada vez que te encuentres en una situación difícil, siempre hazte la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría? ¿Qué diría Jesús en esta situación? Oye, me encuentro con estos problemas. ¿Cómo actuaría Jesús? Porque Jesús pasó. Dice que Él fue tentado en toda clase de tentaciones. Así que realmente el Señor entiende. No es como que, híjole, eso que me estás diciendo a mí nunca me pasó. Claro que le pasó. Y es por eso que el Señor nos entrega su palabra, para llenarnos de su palabra y después reflejarla. ¿Sí me explicó? Mírate como un espejo que recibe la luz, pero también está para reflejarla a donde no hay. Eso. Así que tú estás recibiendo la luz del Señor Jesús. Así que enfoquémonos en reflejarlo. Si ya aprendimos que tenemos que amarnos unos a otros, empecemos hoy. Y mañana, y pasado mañana, y pasado mañana. Y esa será nuestra tarea de hacerlo. Dile al Señor que te dé una oportunidad de servir y de amar a alguien. Y créeme que el Señor te va a contestar y te va a mandar todas las oportunidades. Si nosotros estamos sirviendo al Señor, sirviendo a los niños, es porque amamos a los niños. Es porque el Señor dijo que son de su reino. Y va a haber momentos de desánimo, va a haber momentos de incertidumbre, pero por ese amor siguen y siguen. Porque si fuera por obtener el reconocimiento de allá afuera, tal vez esta misión ya se hubiera acabado desde hace mucho. Pero es eso, es cuando el Señor nos confronta y dices, ¿por qué haces lo que haces? Y eso, pues es una tarea, ¿verdad? Que nosotros tenemos que responder, saber responder con mayor seguridad. Tal vez ahorita decimos, pues es que sí, ¿no? Pues amén, estamos aquí en esto de Dios y amamos servirlo. Ok, pero después que sea una seguridad, que sea una convicción de decir, vamos a servir porque amamos a Dios. No porque amamos al pastor, no porque amamos este ambiente, ¿no? Qué bonito ambiente, ¿no? Amamos al Señor. Y este amor se logra desarrollar. ¿Cómo amas a una persona? Conociéndola, sabiendo, interesándote en sus problemas, en sus sueños, en sus expectativas. Y entonces vas a poder desarrollar ese amor. Pero ¿qué pasa con las personas que lejos de corresponder a ese amor nos avientan piedras? A esos también el Señor nos manda a amar. No dice solamente ama a los que te tratan bien, sino ¿qué caso tiene? Dice el Señor, no hay mérito en eso. Tienes que ir también y demostrar ese amor por las personas que no te van a hacer caso, que no te van a responder como tú quisieras. Que tú vas a ir y les vas a ofrecer, ten un taquito, y te lo van a aventar. A esas personas también hay que seguir demostrando amor. Dice el Señor Jesús, ora por los que te persiguen, ora por los que te ultrajan, ora por los que te dicen chismes de ti, bendice a los que te maldicen. No dejes de servir a las personas que te hacen mal. Ese es un reto, ¿verdad? Ese es un reto. Y eso es vivir nuestro primer amor. Nuestro primer amor nos hace poder hacer que se resbale todo eso. Decir, sí, no me hicieron caso, pero no me importa, lo seguiré haciendo. Eso se trata. Dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Digamos aquí, ¿hemos conocido a Dios? Podemos amar. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta todavía más profunda. ¿Has conocido a Dios lo suficiente para pararte firme y decir, voy a seguir en amor hasta que ya no respire más? Voy a seguir continuando en el servicio que el Señor me pidió hasta ya no poder más. Y cuando me refiero a no poder más es colgar los tenis. No me refiero a los ánimos.
Realmente es eso. Y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros no estamos para llenar lugares y explotarlos. Nosotros estamos para llenar el reino. Antes de llenar una iglesia, antes de llenar bancas, antes de llenar sillas, tienes que tener la conciencia que estás llenando las sillas de ahí arriba primero. Es lo que estamos haciendo. Y si lo es necesario, dar un plato de comida una vez al año, 2, 3, las veces que sean necesarias, pero realmente el que te dé es el que te va a dar la recompensa. Dios que está en los cielos es el que está viendo la intención por el cual sirves, por el cual das las cosas. Y en eso mantén tú también esa actitud de decir, esto que voy a hacer, no la voy a hacer para quedar bien contigo, la voy a hacer porque quiero quedar bien con Dios. ¿Y el fruto cuál va a ser? Pues que también vas a quedar bien con la gente. Obviamente también. Pero la prioridad siempre es agradar al Señor. Agradarlo. Y esto es lo que estamos estudiando. ¿Cómo es que una iglesia tan prominente, que tenía un gran historial, cayó en algo tan sencillo que era amar a su prójimo? Y dice, vamos a regresar a Apocalipsis, acompáñame a Apocalipsis 2. Dice el versículo 2:5. Dice, recuerda dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El arrepentimiento, hermanos, es un cambio de dirección. Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no es que sientas culpa, que si te sientas mal, que decir, ya la regué y estamos ahí llorando y sintiéndonos feo. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de dirección. Y si en la vida del creyente, si en tu vida de creyente ahora, dices, ¿sabes qué? Yo necesito arrepentirme en esta área de amar a mi prójimo, que es hacer cambios, hacer ajustes. Si antes, ya no voy a saludar al vecino porque me ignora, ni me contesta el saludo, y llega un momento donde ya ni lo saludas, es decir, ya, pues cada quien su vida, ¿no? Es hora de hacer arrepentimiento y decir, ¿sabes qué? Pues otra vez, y hacerlo, porque realmente eso es arrepentirse, hacer cambios de direcciones. Si antes estabas en un estilo de vida donde decía, pues yo nada más me concentro el domingo, que no sé qué, vamos a hacer cambios y decir, ya no nuevamente me voy a conformar con el domingo de conocer a Dios, quiero hacerlo entre semana, quiero leer la Biblia, quiero orar. Cambios, eso es el arrepentimiento. Y si a los efesios les estaban diciendo que se fijaran en qué momento habían dejado de amar a Dios, amar a su prójimo, tenían que arrepentirse. Solo la historia nos puede decir si sí lo hicieron o no. Porque una cosa es que esté escrito, pero otra cosa es si la iglesia de Efesio lo hizo. Yo te pregunto, ¿dónde está la iglesia de Éfeso ahorita? Tú dices, oye, de tanto tiempo ya debe ser una iglesia multinacional, con millones de congregantes. Pero si tú vas a la ciudad de Éfeso, solo vas a encontrar ruinas. No hay nada. Entonces, es trágico, porque quiere decir que hay gente que por mucho que conozca a Dios, puede que se les vaya obedecer a Dios en las cosas más sencillitas. Decía el deportista LeBron James, oiga, ¿cómo es que usted se mantiene siempre en lo más alto del top de los jugadores? Usted siempre está a la cabeza. En su momento siempre fue el número uno. Y su respuesta fue bien sencilla porque dijo, vuelve a lo básico. Y la marca Nike lo usó de lema para sus ventas. Vuelve a lo básico. LeBron James podrá ser el profesional y saberse los tiros y los movimientos más difíciles del mundo. Pero su respuesta fue sencilla, vuelve a lo básico. Agarra el balón, empieza a botarlo desde abajito hasta subirlo hasta la cintura. Eso es lo básico de un basquetbolista que tiene que aprender. ¿Qué es lo básico que tiene que aprender un creyente? Lea su Biblia, ore, pídale a Dios que le ayude en sus problemas, pídale a Dios que le ayude en los problemas de dificultad y aplíquelo. Lo mismo podríamos decir, vuelva a lo básico. Está padre que sigas a Dios y te quieras preparar más para Él, pero siempre nunca te olvides de volver a lo básico, de volver a ese primer amor.
Devolver ese amor donde dices, yo me acuerdo cuando le decía a Dios, aquí me tienes, solo dime qué hacer, y lo hacemos. Y el Señor abría oportunidades de decir, a ver, si es cierto que me vas a servir, empieza limpiando los baños. No, es que yo esperaba que me pusieran a predicar. El Señor nos va a empezar a probar las intenciones del corazón, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Y dice además, el versículo 6 donde estamos leyendo, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y bien, si yo sé que en este entonces estamos hablando de, no pasaban ni 100 años de que Jesús había ascendido a los cielos, y ya había gente enseñando mal, ya había gente torciendo las escrituras, enseñando cosas. Dice que estos nicolaitas, pues bueno, ellos predicaban que no pasaba nada si comías cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos. Decían que no pasaba nada si tu cuerpo estaba en inmoralidad sexual. Para ellos, para estos nicolaitas era bien diferente lo que era el espíritu a lo que era el cuerpo. Permitían el libertinaje. ¿Cómo los podemos reconocer hoy en día? Creyentes que te pueden decir, no pasa nada. Ah, usted está en pecado, no pasa nada, venga al culto, siga sirviendo. Esa actitud de no pasa nada es lo que está llevando a mucha gente al infierno hoy. Porque quiere decir que no amas a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, le vas a hacer ver que se está equivocando, que se está haciendo las cosas mal. Y decir, ¿sabes qué, mi hermano? Eso que usted está haciendo está mal, no lo aprueba Dios. Deje eso. Por amor. Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo se está enfriando el amor en las iglesias? En que ven que su hermanito está yéndose al barranco y nadie hace nada. Nadie dice nada. No, es que el hermanito se va a ofender, se va a ir de la iglesia, nos va a decir que somos los más, que aquí no hay amor, que lo regañamos, que lo tratamos feo. Es mejor que se vayan de la iglesia que se vayan al infierno. Porque eso es realmente también amar a las personas. ¿Cómo amas a tus hijos? Los corriges cuando están haciendo las cosas mal. ¿Sí o no? ¿O nadie aquí no corrige a sus hijos? Ay, es que se va a enojar mi hijo. Me va a dejar de hablar. Un papá sabe que está de por medio incluso la vida. Decir, hijo, eso que estás ingiriendo te va a matar un día. Sabes que de por medio está la vida de las personas. Y si en lo natural, con los hijos, lo haces porque los amas, ahora en lo espiritual, los haces porque los amas y su eternidad está de por medio. Ya no solamente es la vida, son las almas las que están de por medio. Y aún así, dice el versículo 7, quien tenga oído para oír, oiga. Esto quiere decir que por mucho que prediquemos estos mensajes, por mucho que se conozca esta palabra, no todos la van a querer cumplir. Por eso dice el Señor, el que tenga oído. Yo sé que todos escuchamos este mensaje, pero solamente los que sintonizan con lo que Dios quiere, lo van a poder cumplir. Y es que hemos visto a muchos cristianos caer, no porque se les haya enseñado mal, sino porque cuando estaban en pecado, nadie dijo nada. Y se les hizo absolutamente normal todo lo que estaban viviendo. Y a la fecha son personas que no conocen a Dios. Por eso es bien importante, cada vez que nosotros estamos, si nosotros decimos, vamos a amar a nuestro prójimo, ¿qué vino a nuestra mente primero? Pues sí, vamos a servirlos, vamos a atender sus necesidades, en sus problemas vamos a estar allí. Eso está bien, pero hay otra parte también, en el que si el hermanito está haciendo cosas que no agradan a Dios, nosotros como creyentes también tenemos que ir y platicarlo con él. De la manera respetuosa, claro. De la manera con amor, decírselo. Pero como dice el versículo 7, el que tiene oídos, que oiga. Porque no todos van a querer hacer caso. Ya que estamos advertidos, pues eso nos ayuda a que, si no funciona, si ya le dijimos al hermano y se fue, bueno, nosotros cumplimos. Y tenemos un buen reporte con Dios.
Así que dice que al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya para finalizar, acompáñame a Génesis, el primer libro. Génesis 3:22. Y es que cuando Dios planta el huerto, dice que creó toda clase de árboles, buenos y aptos para el consumo humano. Y le dijo Dios a Adán, no comas del árbol del bien y del mal. Ahí era mencionado el árbol del bien y del mal, del cual comieron, cayeron en pecado. Y en el versículo 22 de Génesis 3 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Te das cuenta que expulsar a Adán por su pecado fue un acto de amor? ¿No fue un acto de castigo? Porque nosotros hemos visto que sí, expulsaron al cuate ese por desobedecer a Dios. Y qué bien se lo merece por andar ahí desobedeciendo a Dios. Pero te das cuenta que por lo que dice el versículo 22, fue un acto de amor. De decir, este cuate ya pecó, ya tiene en su naturaleza pecaminosa arraigado, allí en su ADN, sácalo, porque si come del árbol de la vida, ya no hay marcha atrás. Si come del árbol de la vida, va a tener vida eterna en pecado, vida eterna sin esperanza. Por eso dijo el Señor, vámonos, ese árbol va a estar reservado y van a comer de ahí los que tienen una naturaleza como la naturaleza de Dios. Los salvos, los escogidos de Dios, pueden comer de ese árbol de la vida y vivir, ¿cómo? Para siempre. La vida eterna, mis hermanos. La vida eterna que Dios te da cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, es ese árbol de la vida que podemos comer. Aleluya. Así que acompáñame, vamos a hacer esta pequeña oración y vamos a decirle, Señor, gracias por enseñarnos la forma en cómo tenemos que dar, Señor, ese amor que tú nos has dado. Síguenos revelando más acerca de tu amor, síguenos revelando más cómo tenemos que vivir ese primer amor, Señor. Padre, ayúdanos a redarguir nuestros corazones y poder corregir a tiempo todo lo que tenemos que hacer, Señor. Enséñanos cada vez más a vivir como tú vives. Enséñanos a vivir en amor, mi Dios. Gracias, Padre, y te bendecimos, Señor, por esta oportunidad que nos das, por este manjar de tu palabra que nos permitiste comer, Señor. Bendigo a mis hermanos que están aquí, que se congregaron, y los bendigo para que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que pueda ser bendecida sus vidas y que no sea robada esta semilla, Señor. Te agradecemos mucho por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén.